A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es... Buenos días, bienvenidos a Minuto. Michelle Mitchell les saluda, deseándoles una feliz semana que esté llena de muchos éxitos y satisfacciones en lo que usted esté haciendo, en su casa, en su trabajo, en sus estudios. Ojalá que tenga una excelente semana. El día de hoy muy contentos porque podemos arrancar con una entrevista de lujo. Tenemos acá a la señora magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, doña Ana Virginia Calzada. ¿Por qué? Porque precisamente la semana anterior hubo un intercambio particularmente fuerte entre miembros de la Sala Cuarta y la Asamblea Legislativa. Doña Ana Virginia Calzada decía la semana pasada, dejémonos de jueguitos, de alguna manera u otra, diciéndole a los diputados, nos han endosado las decisiones que corresponden también al primer poder de la República. Doña Ana Virginia, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy en Minuto a Minuto. Acá le reformulo una pregunta que tal vez se la habíamos hecho hace algún tiempo. Ahora sí, después de 23 años, es el tiempo de la reforma de la Sala Cuarta para que se quite todo este montón de tareas endosadas por los distintos poderes, pero particularmente por el Congreso. Buenos días, Michelle, encantada de estar con ustedes de nuevo aquí. Mire, después de 23 años, efectivamente, le ha llegado el tiempo que algunas cosas de la Sala sean reformadas, pero este proyecto que yo tengo aquí no reforma lo sustancial de la Sala, no reforma lo que hay que reformar, sino que lo que hace es quitarle derechos a los ciudadanos. A mí me parece que esto vamos a tener que replantearlo con seriedad y ver qué es efectivamente lo que está funcionando mal en la jurisdicción constitucional o qué necesita una mejora para que las cosas sean pues mejores para los ciudadanos, no para la Sala, no para la Asamblea Legislativa y no para los políticos, es para los ciudadanos, porque la jurisdicción constitucional fue creada para la defensa de los derechos de las personas. El diputado de la Unidad Social Cristiana, Luis Fishman, que es el que propone justamente esta reforma a la Sala Constitucional, dice, la Sala Cuarta decide sobre partidos de fútbol, decide sobre quién o no tiene acceso a medicinas y a servicios médicos, entre otra diversidad de temas, y dice, ya es hora de ponerle algún límite a lo que él ha denominado un superpoder. En el proyecto que él ha presentado, doña Ana Virginia, usted dice, más bien se le están cortando algunos derechos a los ciudadanos. ¿Cuál es el punto medio, el justo medio, de tal manera que haya un resguardo de los derechos de la persona, pero tampoco que no se utilice, no se instrumentalice la Sala Constitucional desde el punto de vista político? Mire, Michelle, figúrese que cuando la jurisdicción constitucional fue creada, que fue creada precisamente para resguardar los derechos de los ciudadanos, no se pensó en ningún superpoder, sino únicamente en defensa de derechos. ¿Qué es lo que ha pasado? Por un lado, que al Estado, al gobierno, a los políticos, no les gusta que la Sala, cuando hay violaciones de derechos de las personas, le ponga un límite. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado de Derecho y esa es la función que le toca a la Sala Constitucional. Y por otro lado, los políticos utilizan la Sala. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar una decisión, lo que hacen es trasladarla y decirle a la Sala, bueno, denos usted el visto bueno de la ley. Pues nosotros no tenemos que dar ningún visto bueno, nosotros no somos un órgano asesor, nosotros somos asesores de la Asamblea Legislativa, pero cuando hay dudas de constitucionalidad. Fíjese ahora que aprobaron, si usted revisa las actas de la Asamblea Legislativa o revisa los videos que hay de la Asamblea Legislativa, cuando se aprueba la última ley de tránsito, simplemente los diputados aprueban la ley y después dicen, bueno, la vamos a mandar a la Sala ahora. Inmediatamente, donde no ha habido ninguna manifestación de los diputados que tengan duda de la constitucionalidad de algunas normas. Entonces, ¿qué es esto? Es únicamente decirle a la Sala, mire, denos el ok para entonces darle nosotros el segundo debate, y entonces ahí, ellos que nos mandan las cosas, a la vez nos acusan de que somos un Senado. Doña Ana Virginia, por eso es que yo en la semana pasada fue que dije, bueno, dejémonos de jueguitos. ¿Por qué? Porque por un lado dicen, mire, la Sala es un Senado, es un super Senado, aquí manda todo, pero ¿quién no lo manda? ¿Ellos? ¿Empoderados entonces por la misma Asamblea Legislativa? ¿Será eso? Empoderados por la misma Asamblea Legislativa, para ellos quitarse responsabilidad de lo que tienen que decidir. Yo creo que aquí ya es hora, para que el sistema nuestro funcione bien, que cada uno haga lo que tiene que hacer. A nosotros nos toca defender los derechos de los ciudadanos,
y a nosotros nos toca ver la constitucionalidad de las leyes. Pero bueno, cuando hay dudas o cuando efectivamente hay una violación de un derecho, pero no como carácter de asesor de la Asamblea Legislativa. Doña Ana Virginia, decía usted, dejémonos de jueguitos. Ahora, esto no es un juego de poder finalmente entre la Asamblea Legislativa, por un lado de la Asamblea Legislativa que utiliza esto para hacer control político, para frenar en el caso de la oposición al gobierno, el gobierno por su lado también frenar en algunos casos las acciones de los opositores en el menor de los casos, pero también de alguna manera u otra ciertas decisiones de la Sala Constitucional restringen y limitan el accionar del Poder Ejecutivo y de distintas instancias políticas del país. El juego de poder no es de doble vía, no solamente de los diputados, sino también dentro del Poder Judicial y particularmente dentro de la Sala Cuarta. Bueno, aquí lo que tenemos es que revisar cómo juega un Estado de Derecho, por decirlo así, cómo juega. Por un lado, sabemos que en un Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo es el que propone las políticas o propone los programas. Cuando requieren una ley, pues es la Asamblea Legislativa. ¿Y a quién le toca controlar? Pues le toca controlar al Poder Judicial. ¿Y qué le toca controlar? Que no haya violaciones. Aquí no es que estamos en un juego político, sino que estamos, digamos, el juego que tiene el Estado de Derecho. Los contrapesos normales. Los pesos y los contrapesos normales de un Estado de Derecho. Lo que ha pasado y eso es lo que, pues, uno reciente, por decir ese término, ¿verdad? Pero lo que uno ve desde el Poder Judicial es que lo que ha habido es un traslado de esas competencias que tienen cada uno de los órganos del Estado al Poder Judicial. ¿Qué debe dejar de conocer la Sala Constitucional para dejar de ser percibida como un superpoder o un Senado? Yo creo que la Sala Constitucional debería de dejar de conocer las cuestiones de constitucionalidad que dicta la Asamblea Legislativa cuando no hay dudas de constitucionalidad. Si hay dudas de constitucionalidad, lógicamente, por este mismo juego de competencias del Estado, le corresponde a la Sala definirlo. Pero es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde aprobar o no aprobar un proyecto de ley, no a la Sala. Lo que pasa es que a veces hay cosas que no son populares. Ahora, en el caso, por ejemplo, la Asamblea Legislativa dispone de esta oficina, ahorita por Dios se me está yendo el nombre, de servicios técnicos, gracias, donde está doña Gloria Valerín. ¿Sería competencia entonces, por ejemplo, de este cuerpo asesor garantizar la constitucionalidad de los proyectos que salen entonces de la Asamblea Legislativa para que no lleguen a Sala Cuarta? ¿Sería esa la solución? Claro, esa es la solución. Mire, yo no me canso de decir que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa es un departamento de lujo, con doña Gloria a la cabeza. ¿Se está desperdiciando? Se está desperdiciando, lógicamente se está desperdiciando. ¿Por motivos eminentemente políticos? Por motivos políticos. ¿Por qué? Porque en el fondo, si Servicios Técnicos da una opinión negativa al proyecto, no tiene tanto impacto como lo tiene si lo dice la Sala. ¿Por qué? Porque si lo dice Servicios Técnicos, ellos lo pueden hacer, pero si lo dice la Sala, no. O si la Sala aprueba, entonces sí lo pueden hacer. Hay cosas que uno ve dentro de esto que bueno, es parte de lo que tenemos ahora, pero es parte de lo que también podemos reformar. Y es que muchas veces uno pregunta, ¿pero por qué hacen la consulta? Bueno, porque es que hay sectores con los que hay que quedar bien. Entonces, aprueban, por ejemplo, la ley antitabaco, que quedaba muy bien con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la gente estaba pidiendo que se aprobara la ley de antitabaco, pero hacen la consulta al mismo tiempo. Entonces uno no lo entiende. O una ley está bien o una ley está mal, pero si la ley está mal, yo como diputado, cuando fui juramentado, dije, voy a respetar la Constitución. El cuestionamiento finalmente es para hacer valer tal vez la posición de ciertos grupos interesados, en este caso los restauranteros y demás, que decían, a nosotros esta ley nos iba a afectar, y a final de cuentas no nos afectó. Pareciera que por ahí anda el juego, ¿verdad? Y el problema que tenemos nosotros, Michelle, es que, querámoslo o no, nosotros somos jueces, no somos políticos. Entonces, claro, el político puede salir y decir muchas cosas, los jueces no podemos hacerlo. Doña Ana Virginia, un tema que en lo específico el año pasado llamó muchísima la atención, y fue que justamente la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar varios recursos de amparo interpuestos por padres de familia que estaban en contra de que sus hijos recibieran los contenidos de los programas de afectividad y sexualidad que el Ministerio de Educación implementará
impartirá más bien a partir del 2003 en 7º, 8º y 9º. Esto lo que quiere decir, según nos estaba explicando don Luis Paulino Mora, es que un papá, yo podría invocar la objeción de conciencia diciendo, si estos contenidos chocan o riñen con mis valores religiosos, yo puedo evitar que mi hijo o mi hija reciba esas clases. Aquí la pregunta va, doña Ana Virginia, por el lado de que nuestra educación es obligatoria. Esto no abre un portillo de no hacer la educación obligatoria, sino la ignorancia opcional, porque entonces yo puedo decir, no quiero que reciba clases de ciencias, y en ciencias es donde se va a recibir el módulo de afectividad y sexualidad. ¿No es esto hacer, cuidado, la ignorancia opcional? Bueno, para aclararte que en este asunto de las guías sexuales, cuando se presentaron los amparos, hubo dos peticiones que hicieron los recurrentes. Por un lado, los padres querían intervenir en la formulación del proyecto de las guías sexuales. Reivindicar la consulta, era lo que querían. Reivindicar la consulta, es decir, que si ustedes quieren hacer esto, tienen que consultarle a los padres. Bueno, la sala en este punto, por mayoría, dijo no. El Ministerio de Educación no tiene por qué consultarle a los padres. Pues siempre es bueno que haya una interacción, pero no es obligatorio por parte del Ministerio. El segundo tema fue ya el cómo se llevan a cabo estas clases. Efectivamente, por el voto mayoría, se dijo que los padres tenían derecho, en el caso de que hubiera una objeción de conciencia, de pedir que a su hijo se le mantuviera fuera para recibir este tipo de educación sexual. Bueno, esto no es, yo y la sala interpretamos que esto no es igual que una clase de matemáticas o una clase de geografía o otro tipo de lección. ¿Por qué? Porque el contenido de las guías sexuales, del comportamiento sexual, va ligado al comportamiento religioso de las personas. Entonces, bueno, ahí dijimos, esto es lo mismo que si se asistiera a una clase de religión. Entonces, por ese lado, igual que los padres tienen derecho a que sus hijos no vayan a recibir religión, por ejemplo, si son evangélicos, pues que no vayan a recibir religión católica. Entonces ahí nosotros hicimos una comparación y una similitud entre lo que puede ser el comportamiento sexual que deriva de las creencias religiosas y una clase que puede ser netamente científica. Pero doña Ana Virginia, esto puede ser, hilando muy fino, bastante peligroso, porque nuevamente esto desde el punto de vista de comportamiento sexual, pero en lo eminentemente social, el comportamiento de un grupo étnico, indígena, afrocostarricense, está determinado también por los valores, por las creencias que tengan esos grupos étnicos, y si estos riñen con la educación oficial, yo podría llegar a decir, no, a mis hijos no los mando a esas clases, y podría en ese caso también invocar esta objeción de conciencia. Nuevamente, no es algo peligroso que otras personas podrían tomar y descontextualizarlo, y nuevamente aquí digo, cuidado, y estamos haciendo de la ignorancia una opción. Eventualmente eso pues podría ocurrir, pero tenemos que recordar que el tema de objeción de conciencia es un tema que está en la doctrina y que es un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, el tema de objeción de conciencia, ¿qué significa eso? Para ponerlo en otros términos, si un médico es contrario al aborto y aquí estuviera autorizado el aborto, el médico podría decir, yo no hago un aborto. Eso es lo que es objeción de conciencia. Eso es lo mismo que en el tema de las guías sexuales. Uno puede hacer una objeción de conciencia. ¿Y por qué los padres? Porque los padres son los que tienen la patria potestad de los hijos. Entonces son los que pueden decidir si un hijo va o no a recibir algo que puede chocar con las creencias religiosas que esa familia tenga. ¿Y qué pasa si ese joven, Michelle Mitchell, decide que sus hijos no reciban el programa de afectividad y sexualidad invocando este tema de objeción de conciencia? Pero si mi hijo cree que no, que él necesita esa información, él dice, yo necesito esa información, estoy interesado en obtener esa información, y enhorabuena si puedo contrastar esa información que me están dando con las creencias, con los valores que me transmite la iglesia, mis padres, mi familia, etcétera. ¿Qué pasa si más bien entra en conflicto los hijos con sus padres que no estarían de acuerdo con esos contenidos? Bueno, ese fue el voto de minoría de don Paul Rueda y el mío.
que nosotros dijimos, bueno, está bien, los padres tienen la patria potestad, pero los niños, y hablo hasta personas de 18 años, correcto, los niños tienen derechos, y el menor puede decir, yo quiero saber cómo funciona mi cuerpo. Y ahí es donde nosotros, voto minoría, dijimos, bueno, si hay un conflicto entre lo que los padres quieren y lo que el niño quiere, oigan al niño para ver cuáles son sus argumentos. Y bueno, ahí ¿qué tanto peso tiene la voz de este joven, de este menor de edad, cuando disiente de lo que piensan sus padres? Bueno, yo le puedo decir, Michelle, que por mi experiencia en el juzgado de familia, tiene bastante peso. Cuando en un conflicto familiar ya el niño tiene capacidad de expresarse y decir lo que siente y de lo que cree, nosotros cuando éramos jueces de familia siempre lo veíamos. Bueno, ahí será algo que pueda venir después. Que un estudiante pudiera disentir con sus padres. Pudiera llegar a disentir con los padres. Por eso es que cuando se dio el voto de mayoría y se dijo los padres, bueno, don Paul y yo también dijimos, bueno, pero es que aquí hay otro tema, y es el tema de los menores. Y es que yo como menor podría tener derecho a saber cómo funciona mi cuerpo, cuáles son mis reacciones ante determinados estímulos. Y bueno, de ahí a mí me parece que esa parte, por ser voto de minoría, yo te diría que la sentencia para mí fue omisa en ese sentido. Doña Ana Virginia, el señor ministro de Educación dice, es un portillo peligroso el que quedó abierto con esta disposición de la Sala Constitucional. ¿Coincide usted que es un portillo peligroso que quedó abierto? Por estas excepciones que estamos viendo, que un joven pueda disentir de lo que dicen sus padres, que alguien puede invocar la misma cláusula de objeción de conciencia, no solamente por la educación en afectividad y sexualidad, sino que puede ser en otras materias también. ¿No deja ese portillo abierto, como lo dice el señor ministro? Bueno, esto habría que verlo, Michelle, en un contexto un poquito más grande. Desde el punto de vista jurídico, digamos que el Estado está cumpliendo. ¿Por qué? Porque está elaborando las guías sexuales, que es un compromiso internacional. Entonces, desde ese punto de vista no puede decir, bueno, ahí no hay ningún portillo abierto, ahí están las guías sexuales. ¿Cuál es el portillo abierto? La responsabilidad de los padres. A mí me parece que los padres tienen que pensárselo muy bien y ver si autorizan o no autorizan el recibir los menores este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque de ahí la realidad es la realidad. Y yo creo que ahí el portillo abierto sería para los padres. Doña Ana Virginia, decía usted, nosotros los magistrados no somos políticos, somos jueces, pero resulta que esos jueces puede que tengan o no tengan una religión y que la profesen activamente o no. ¿Cómo se comporta la Sala Constitucional cuando hay temas de este tipo? El caso de las guías sobre educación sexual y afectividad, fecundación in vitro, aborto, etcétera, cuando hay de por medio temas religiosos tan delicados y que confrontan posiciones de manera tan fuerte. ¿Cuál es la posición de los magistrados? Si alguno es católico o es religioso y este tema evidentemente riñe con sus creencias, ¿se abstiene de votar? ¿Vota igual según sus creencias religiosas? Ya no el tema estrictamente de constitucionalidad y legalidad. ¿Qué es lo que pasa con los magistrados en estos casos? Bueno, ese es un tema que es muy difícil para todos los jueces, no solo para los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque uno tiene como usted decía, sus creencias religiosas. Yo le puedo decir a usted que yo soy cristiana evangélica, pero figúrese que yo tuve que votar la fecundación in vitro y la voté a favor. En el caso, por ejemplo, del matrimonio homosexual, si yo me lo planteo desde el punto de vista religioso, yo podría tener un resultado diferente al resultado que nosotros dimos en la sentencia, a pesar de que nosotros dijimos que no se podía, que la acción que ellos habían presentado estaba mal planteada. Eso no quiere decir que ahí nosotros no dijimos que ellos tenían derechos que resolver. Y le dijimos a Asamblea Legislativa, resuélvale el conflicto a este grupo social, que evidentemente tiene un conflicto. O sea, hay un desprendimiento de la parte religiosa de lo que en derecho debe ser. Cuesta mucho. Se da ese desprendimiento porque nuevamente quien es ateo, uno diría, bueno, puede tener una posición más liberal en ciertos temas. Quien profesa una religión como la católica o la evangélica
probablemente podría asumir una posición más conservadora, perdonen que utilice estas etiquetas, y ciertos votos así lo reflejan, de hecho, pero ¿hay algún protocolo de qué se hace cuando entran temas religiosos y nuevamente son los valores más profundos, los principios más profundos que marcan, no solamente un juez, a cualquier persona que administra algo tan delicado como es el tema constitucional? Bueno, no hay ningún protocolo, pero de ahí es que uno es juez constitucional y uno lo que le toca es interpretar la Constitución. Es decir, las creencias religiosas cuesta muchísimo, pero hay que dejarlas de lado cuando uno está resolviendo un asunto. Y no es por ponerme un ejemplo, Michelle, pero si usted ve la mayoría de mis votos, usted no puede decir que yo tengo una posición conservadora. Y como le dije, yo soy cristiana evangélica. Entonces, y yo creo que eso nos pasa a todos los compañeros en la sala. Es muy difícil, y yo he visto, por ejemplo, compañeros que en alguna época de la sala han dicho que son ateos y resolver cosas como deben resolverse desde el punto de vista de la Constitución. O sea, es un tema que, como le digo, cuesta muchísimo, y cuesta muchísimo no solo al juez constitucional, sino a todos los jueces. Porque sustraerse de eso. Cuesta, sí, eso es una de las cosas más difíciles que tiene un juez. Sustraerse de sus propias creencias, de lo que uno cree, para decir esto es lo que es de acuerdo a la ley y de acuerdo al ordenamiento jurídico. Vea, yo recuerdo cuando yo era juez de familia, que a veces había que tomar decisiones en guardia y crianza, que uno decía, bueno, a mi manera de ser, yo nunca haría esto con un hijo, o no lo educaría de esa manera, pero bueno, es lo que esa familia ha escogido. Y si así lo permite la legislación de familia, pues eso es lo que hay que resolver. Doña Ana Virginia, y último punto en la agenda, porque nuevamente es un tema que ya lleva 11 meses de estar en conocimiento de la sala y estamos esperando todavía resolución. ¿Qué ha pasado con Cruzitas? ¿Cuándo sale Cruzitas? Vea, eso es un tema de los que ha tenido tal vez más polémica en la sala. ¿Y por qué? Porque hay diferentes criterios, no nos ponemos de acuerdo, no hemos podido lograr un consenso de un voto de mayoría, y necesitamos un voto que por lo menos haya 4 personas que piensen de una manera, y pues pareciera que todavía no hemos llegado a conseguir un argumento de consenso. Eso quiere decir que es un voto el que definirá finalmente... Son 4 votos. Digo, pero es una persona en este momento la que podría inclinar la balanza. No, porque... incluso dentro de los que, por ejemplo, a mí me ha tocado presentar una ponencia. Yo he tenido ya que hacer 3, de acuerdo a las discusiones que tenemos en sala, la reformulo y la vuelvo a llevar y tenemos otra vez otro tipo de discusiones. Entonces no hemos logrado tener un voto de consenso. Y si usted ve las actas ahí de las votaciones, en casi todas las actas de votación de los días miércoles, cuando está la sala propietaria, yo llevo el asunto. Hay discusión. Y eso, por acuerdo de sala, es de sala propietaria. Bien, le agradezco muchísimo. Conversábamos con la señora Ana Virginia Calzada, magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, y muchísimas gracias a doña Ana Virginia, y por supuesto que a cada uno de ustedes allá en sus casas o donde se encuentren, por escucharnos en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, tendremos al expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez. Se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz de Esquipula. Si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana. Que tengan una feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.